Entrevista especial, Lara en Desarrollo. Moderada por el profesor Wilfredo Rodríguez. Antonio Torrealba. Primer campeón quiboreño de la Vuelta Ciclística Yacambú en 1970. Entrevista especial. Gracias a Scalo Productions, a los periodistas María de la Cruz y a Jesús Escalona por esta oportunidad de presentar a una gloria del ciclismo del pasado. Se trata de Antonio Torrealba, primer campeón de la Vuelta Ciclística Quiboreño a Yacambú. Vamos entonces a conversar con Antonio Torrealba, nacido en El Negrete en el año 1950, 12 de junio de 1950. Participa en la Vuelta Ciclística a Yacambú en el año 1970, quedando campeón de la segunda edición de la Vuelta Ciclística a Yacambú y el primer quiboreño en ganarla. Vamos a darle la bienvenida a Antonio Torrealba, conocido popularmente como Campo Lindo. Bienvenido, Campo Lindo. Muchas gracias. Vamos entonces a hablar un poco de tu vida, los aspectos deportivos. ¿Por qué te gustó el ciclismo? ¿Qué hacías antes del año 1970? Bueno, yo trabajaba en las haciendas y me gustó eso y Santo Agüero me dijo, véngase para acá para que corra. Santos Agüero, Humberto Mendoza, Raúl Mendoza son los padres de la Vuelta a Yacambú. Ellos te dijeron que te vinieras y corrieras en el ciclismo. Sí, ellos me dijeron, véngase para acá para que corra aquí con el equipo de La Ceiba. Entonces yo me vine, entonces ahí hice buenos puestos cuando hacían las carreras por ahí en Barquisimeto, aquí en Quibo. Entonces vine yo y me puse a entrenar bien, entonces ahí gané la Vuelta a Yacambú. Ahora, pero antes del triunfo de esa Vuelta a Yacambú en el año 1970, repito, la segunda edición que tú la ganaste, cuéntame cómo eran los entrenamientos, cómo era la máquina, qué tipo de máquina utilizaban ustedes para las carreras y para los entrenamientos. Bueno, era una bicicleta de esa no era de carrera, era de esta turumero. Llamada paseo, ¿no? Ah, de paseo. Entonces uno le doblaba el cacho y andaba bien así. Los entrenamientos eran el día martes y el jueves nomás. Para Cubiro, para Sanares, para allá para el Tocuyo, para Mucaro. Me imagino que era un entrenamiento donde los atletas tenían que darle el 100% de sus condiciones físicas al entrenamiento, porque no había una forma fácil de entrenar. Explícanos, ¿cómo era el mecanismo de la bicicleta? Bueno, la bicicleta era un solo riache y la corona, una sola corona. Y uno iba y entrenaba solo porque no tenía quien los entrenadores. Iban varios y uno entrenaba y estaba bien ahí. Fíjate lo que nos estás contando, un solo riachi. O sea que si iban a entrenar Quibor Cubiro, ¿qué tipo de riachi, qué número de riachi, es la pregunta, utilizaban o tenían que utilizar las bicicletas? No, eso tenía un solo riache, el 16, para subir y planear, igual. Y entonces, cuando en la vuelta sí, en la vuelta sí uno
entrenaba y llevaba la bicicleta, entonces llevaba otra y le ponía un RH18 para subir. Bueno, estamos hablando del inicio de la Vuelta a Yacambú. Vamos entonces a conocer un poco al fundador de esta vuelta, al señor Humberto Beto Mendoza. ¿Cómo conociste a Beto Mendoza, que fue el primer organizador de la Vuelta a Yacambú? Bueno, yo lo conocí fue aquí en Quibo. Yo venía de allá entrenando y lo vi ahí, entonces me dijo, no, échale que usted es bueno, va a ser bueno. O sea, te vio condiciones de un buen ciclista. Sí, sí, y me dijo, no, échale que usted se ve que es buen ciclista. Ahora, Campolindo, ¿cómo eran los equipos de esa época? Estamos hablando del año 1970, que todavía no había llegado una bicicleta especial a el pueblo de Quibor, y yo creo que ni a Venezuela. Entonces, cuéntanos cómo era el equipo, cómo eran las etapas. Bueno, las etapas eran para Cubiro, Sanare, Tocuyo, Barquisimeto y aquí mismo un circuito. ¿Y cómo desarrollaste en esa oportunidad el sistema de ataque? ¿Cómo fue el triunfo? Bueno, el que me dijo que era ¿cómo que se llama el? Saúl me decía, no. Saúl Ortiz. A Saúl Ortiz. Me decía, cuando usted vaya a embalar, salga de atrás, porque si sale de adelante no puede. Bueno, nosotros, la intención de este programa es que conozcan a los padres del ciclismo acá en el municipio Jiménez, antes Distrito Jiménez, como Antonio Torrealba, que fue el primer campeón de la Vuelta Ciclística a Yacambú, quiboreño. Me refiero a que Antonio la ganó corriendo por Quibor, era quiboreño. El primer campeón de la primera edición fue Damasio Colmenares del distrito Morán para aquella época. Ahora bien, hay que recordarles a los nuevos muchachos que adquirieron, aman, entrenan, están en el ciclismo, que hay que tener mucha disciplina, así como la tuvo Antonio Torrealba, para poder triunfar en esta disciplina que es muy exigente. El ciclismo es muy exigente. Bueno, y ahora es más fácil, más cómodo participar, entrenar, porque las bicicletas cuando mucho pesan 6, 9 kilos. Antes no, antes pesaba una bicicleta como 25, 30 kilos aproximadamente. En una de estas máquinas fue que tú corriste. Yo corrí en una de mi carrera que pesaba 18 kilos. Bueno, fíjense, 18 kilos, una bicicleta. Campolindo, cuéntanos quiénes estaban contigo, porque yo no sabía. Uno está investigando ahorita el ciclismo y eran, ¿cómo es que le dicen? Obreros o los que están delante cuidando al líder. Explícanos cómo es esa situación en los corredores. Bueno, si uno es el campeón O el líder. El líder, entonces los otros, los que tienen el equipo entonces uno está ahí pendiente. Ellos están pendientes. Salió uno, se metió a ellos. Bueno, atletas como Campolindo, Antonio Torrealba, abrieron ese paso a los nuevos ciclistas de esa época. Me refiero a Serafino Silva, Olinto Silva, Taucio Alvarado, Pablo Longo Rodríguez y tantos, Pedro Tobar, Cecilio Freites, tantos jóvenes deportistas que arroparon al ciclismo
como disciplina deportiva, le dieron renombre al Distrito Jiménez. Atletas como Campo Lindo abrieron el paso a esta futura generación de ciclistas. ¿Cómo fue esa lucha? ¿Cómo fue esa competencia, ¿verdad? En el ciclismo de esa época? Bueno, eso era bravo, porque eso tenía que uno entrenar, porque si uno no entrenaba, no hacía nada. Y todo el equipo entrenaba juntos. Ahora vamos a conocer qué premiación tenía un campeón de los años 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75 de la Vuelta Ciclística a Yacambú. Bueno, cuando yo corrí, que gané la vuelta, me dieron unos trofeos y me dieron una bicicleta de paseo. Me la dio Montedioca. Una bicicleta de paseo. O sea, te la regaló el gobernador Rafael Pepi Montes de Oca. Era el gobernador del estado Lara. Sí, ese era el gobernador. Y yo digo que ahorita el ciclismo es más... Bueno, hay que entrenar, porque si no entrena no se hace nada. O sea, no se hace un corredor sí, bueno, pero ¿no? Ahorita el ciclismo es más cómodo. Más cómodo. Más cómodo porque es más con bicicleta más buena y todo. Y hay que luchar. Ahora, ¿cómo ves tú la participación de los jóvenes en el ciclismo? ¿Cómo está organizado el ciclismo actualmente? Porque vemos que tú llegas acá a Quibor y los días miércoles que están entrenando las nuevas estrellas de este deporte en la avenida Baudilio Lara, te vas para allá. Eres un amante del ciclismo, fuiste practicante de este deporte. ¿Cómo ves tú este deporte actualmente en el municipio Jiménez? Bueno, eso es muy bueno que están haciendo, para que entrenen los niños, para que después cuando vayan más sean mejores, entonces hagan buenos puestos. O sea, en tu época jamás existía una escuela de ciclismo, ahora la tenemos. No, antes no había nada de eso, puro entrenar. O sea, y las técnicas, Campolindo, qué técnicas? Tú sabes que toda la disciplina tienen técnicas, ¿verdad? ¿Qué técnicas hay en el ciclismo? Bueno, la técnica hay que entrenar, porque si no, porque antes no había entrenador y no le decía nada a uno y uno tenía que entrenar tranquilo ahí. Ahora, ¿cómo descubriste tú que eras escalador o eras mejor en ruta, planeabas mejor? ¿Cómo fue ese descubrimiento? Sabemos que el entrenamiento, nos estás diciendo, ¿verdad? Para que los jóvenes de hoy en día aprendan de esta gloria del ciclismo. ¿Cómo era? Bueno, eso hay que tener una disciplina muy bien, porque si tú no tienes disciplina, no haces nada. Y hay que entrenar muy bien y cuidarse bien de todo. O sea, ningún tipo de vicio, ni alcohol, cigarrillo, nada de eso, trasnocho, nada de eso. Yo ni fumaba, ni bebía, ni me trasnochaba. La que la mamá mía no le gustaba, esa no quería. Muy bien. Ahora, Campolindo, ¿qué consejos les das tú a esta generación de ciclistas que actualmente están acá en el municipio Jiménez, representando al municipio a nivel nacional? Bueno, yo les digo que se cuide y entrene bien y que tenga disciplina, porque eso es lo mejor, disciplina y cuidarse bien. Bueno, con el permiso de ustedes, nosotros tenemos acá el libro del profesor Gary Núñez, Hechos y Valores Quiboreños. El libro de Gary Núñez nos demuestra, pues, y nos da la información de el primer quiboreño que aquí está,
Campo Lindo, Antonio Torrealba, y más adelante él hace un tremendo trabajo sobre los campeones de la Vuelta a Yacambú. Entonces, vamos a nombrar a los campeones desde este año 1969 hasta el 2006, creo que lo tiene él acá en un trabajo extraordinario. Bueno, en 1969 gana la Vuelta Ciclística Yacambú Damasio Colmenares. En 1970, Antonio Torrealba, Lara. En 1971, Serafino Silva, que posteriormente nos representó en los Juegos Olímpicos de Montreal. En 1972, Macario Borges. En 1973, Pablo Rodríguez, conocido popularmente como Longo. En 1974, Robert Acosta de Aragua. En 1975, Kibor no participó en la Vuelta a Yacambú. ¿No sabes por qué razones? Porque no había presupuesto. No había el dinero para la participación. En 1976, Alejo Silva de Morán. En 1977, José Medina de Iribarren. En 1978, Amabilis Rivero de Morán. En 1979, Argenis Cañizales de Morán. En 1980, Luis Silva de Jiménez, hermano de Olinto Silva, tricampeón de la Vuelta Ciclística a Venezuela. En 1981, Nelson Mendoza de Quibor. En 1982, Carlos Morillo de Lara. En 1983, Carlos Sequera de Iribarren. En 1984, Freddy Camacaro de Iribarren. En 1985, Juan Caltaviano de Yaracuy. En 1986, Alexis Méndez de Táchira. En 1987, José Silva de Lara. En el 88, José Silva, Portuguesa. En 1989, Alfredo López de Carabobo. Y en 1990, Rubén Abreu de Lara. Vamos a dejarlo hasta allí porque es hasta el año 2009 donde el profesor Gary Marcelo Núñez hace esta investigación y publica este libro. Ahora, una pregunta, después que tú oyes los campeones hasta este año que leímos, ¿cómo te sientes de ser el primer quiboreño que gana la Vuelta a Yacambú? Bueno, yo me siento bien así, alegre porque yo fui el primer quiboreño que gané la Vuelta a Yacambú. El primer quiboreño que ganó la Vuelta a Yacambú. ¿Te han hecho algún reconocimiento público, Campolindo? Bueno, a mí me hicieron uno en la Casa de la Cultura que fue de Wilfredo. A la sociedad civil Todo por la Cultura reconocieron pues este hecho histórico de Antonio Torrealba en el ciclismo. ¿Qué otro? Ese nomás. Y yo no sé por qué no me es que no tiene que ser que no me conoce. Bueno, precisamente por esto es esta entrevista, para que te conozcan. Yo creo que en el 2009 te dieron un diploma, un reconocimiento en la Vuelta a Yacambú, ¿no? Creo que sí. No me hicieron nada. Es que no sé, ¿sabes? Que No te conocen, no te conocen. Tú sabes que el tiempo pasa, ¿verdad? No es que te digamos viejo, ¿verdad? Porque tienes todavía mucha energía, sí. Se viene del Negrete en bicicleta y se va en bicicleta, bueno. Sino que las nuevas generaciones y el ciclismo ha cambiado. Lo que sí creo que debe de existir un cronista desde ya de este 2025 para que la historia arrope en este siglo XXI
la Vuelta Ciclística Yacambú. ¿Verdad? Tú estás aquí en este libro, esto es historia, ¿verdad? Es historia y desde luego tú eres una historia viva del ciclismo. Nosotros te estamos dando a conocer en esta entrevista porque nosotros sentimos y sabemos que Quíbor es la capital del ciclismo a nivel nacional. Nacional, indudablemente que sí. Bueno, nosotros estamos casi llegando al final de esta entrevista. Gracias a ti, Campolindo, por estar aquí con nosotros y que la gente te conozca. Ahora dale ese mensaje a los ciclistas que actualmente están acá, a esta nueva generación de ciclistas. Bueno, que yo les digo que se porten bien y entrenen bien y Cero alcohol. cero alcohol y cero fumar. Así es, así lo dice Campolindo, que no solamente fue ciclista, sino también fue un reconocido pelotero en la zona de Negrete, Campolindo. Casi fue profesional. ¿Por qué no fuiste profesional? O sea, ¿hablaron contigo para llevarte al profesional? Sí, pero no quise porque no, me dio cosas. ¿Te daba miedo los aviones? Bueno, él dice que le daba miedo los aviones, pero un atleta completo. ¿Qué jugaste en el béisbol? Yo era pitcher. Pitcher. Piche y bueno, era piche bueno. Sí, era zurdo y tenías una recta, me imagino, fuerte, ¿no? No, Mucha tan fuerte velocidad. no, pero sí gané muchos juegos. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista y que Antonio Torrealba Campolindo sea un ejemplo para las futuras generaciones que practican el ciclismo. Muchísimas gracias a Escalo Production, a los licenciados Jesús Escalona y María de la Cruz. Entrevista especial, Lara en Desarrollo. Moderada por el profesor Wilfredo Rodríguez. Antonio Torrealba. Primer campeón quiboreño de la Vuelta Ciclística Yacambú en 1970. Entrevista especial,